¿Qué es un hash table? Es una estructura de datos que nos permite guardar una cantidad infinita de pares, clave, valor y accederlos en tiempo constante. Pero ¿cómo podríamos guardar una cantidad infinita de datos y accederla en tiempo constante? Por supuesto, esa es una idealización teórica. En la práctica, un hash table va a poder almacenar tanta información como memoria dispongamos y por supuesto tampoco va a poder tener un acceso constante a toda la información. El detalle técnico lo dejamos para otros videos y ahí vamos a poder ver cómo se construye internamente un hash table y por qué en promedio sí tiene un acceso constante a los datos. Para aprender el concepto de hash table, partamos con esta clase en JavaScript llamada hash table, que tiene como único atributo table, que va a ser un array inicialmente vacío. Luego esta clase expone dos métodos, un método put que recibe el par key value y un método get que recibe key. Por supuesto, el método put tomará la key y guardará value en algún lado. Obviamente lo va a hacer en este array que tenemos utilizando key directamente para indexar el array y guardando en esa posición value. El método get recibirá una key, irá a nuestro array interno y utilizará esa key para indexar el array nuevamente y devolver el valor. Un ejemplo de uso sería construir un objeto, en este caso le llamamos ht a la referencia, y luego usamos el método put para poner en la key 1 un string valor y con console.log volvemos a pedirle a nuestro hash table que nos devuelva el valor para la key 1. Si ejecutamos esto, por supuesto, nos va a dar el output valor y vemos que esto está funcionando. Pero, ¿esto es un hash table? En realidad esto es una clase que encapsula un array y se comporta como tal. ¿Cuál es la diferencia entre un hash table y un array? El array va a tener acceso constante todo el tiempo, es decir, siempre que entre al método key voy a estar teniendo un acceso de O1, es decir, constante, y lo mismo para guardar el valor. Por otro lado, el uso de memoria no va a ser muy eficiente si estas keys de pronto son muy grandes o también si quisiera utilizar keys no numéricas. Realmente un hash table debería comportarse con acceso O de 1 promedio y debería utilizar la memoria eficientemente. Si utilizamos una key como 1000, por ejemplo, los primeros 999 elementos del array van a estar ocupando espacio, pero no van a ser utilizados. En el próximo video veremos las primeras modificaciones a este código para que esta clase empiece a ser realmente un hash. Para hacer que nuestra clase hash table se comporte más parecido a un hash table que un array, lo primero que vamos a hacer es crear un array de tamaño fijo. Esto en JavaScript en realidad no es tan real porque los arrays en JavaScript se extienden automáticamente, pero en la mayoría de los lenguajes eso no pasa. Entonces, si le ponemos un tamaño de 500, por ejemplo, vamos a arrancar con un array de tamaño 500 y si estuviéramos en otro lenguaje, esto fallaría porque la posición 1000 de este array estaría fuera de los límites de la memoria. Vamos a hacer de cuenta que eso también pasaría en JavaScript y entonces estaríamos obligados a limitar de alguna manera el acceso a esta tabla. Una forma de limitar este acceso es utilizar la función módulo que me da el resto de la división y hacerlo por el tamaño de la tabla. Yo puse un nuevo atributo size para tener a mano ese tamaño y poder ajustarlo de aquí. En un hash table real, además, este tamaño debería autoajustarse, pero no vamos a explicar esto en este video. Tengo que tener en cuenta que cuando quiero acceder a buscar un elemento, también tengo que usar la función módulo. De esta manera limitaríamos el uso de memoria a 500 elementos en el array. Si utilizamos, por ejemplo, la key número 100, si además hacemos un put también en una key mayor, ejecutamos este código y lo que vemos que a pesar de que estoy obteniendo la posición 100 en donde guardé valor, lo que realmente me devuelve get es la x, porque 600 módulo de 500 da 100 y entonces termina escribiendo, por supuesto, en la misma posición de la tabla. Si yo limito a 500 elementos, efectivamente limito mi hash table a guardar solamente 500 elementos posibles. En el próximo video vamos a ver cómo continuamos las modificaciones para que esto funcione, pero ya dimos un paso adelante que es limitar el uso de la memoria. En el video anterior modificamos nuestra clase hash table para que el uso de su array interno table esté limitado a 500 elementos. Creamos un array de ese tamaño, guardamos un atributo con ese tamaño y luego dijimos que cuando indexamos table tanto en el put como en el get vamos a utilizar la función módulo para indexar con key módulo de size. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La función módulo nos da el resto de la división entera entre key y size. El resto de una división entera, como por ejemplo 5 dividido 2, es 1. Es el primer número que en la división es más chico que el divisor y por lo tanto no podemos seguir dividiendo sin decimales. Por definición, el resto de la división entera siempre va a ser un número menor que el divisor. Por lo tanto, el resultado de key módulo size siempre va a ser un número menor a 500, es decir, como máximo 499 y como mínimo 0. Eso me asegura que nunca voy a estar indexando table con un número 500 o mayor a 500.
Como vimos en el video anterior, utilizando key módulo de size, puedo limitar a 500, en este caso porque es el valor que estamos poniendo, la cantidad de elementos que voy a utilizar de mi array interno. ¿Pero esto qué quiere decir? Que si yo realizo un put para todas las keys desde 0 a 999, los últimos 500 put van a sobreescribir a los primeros 500 put, porque cuando haga esta asignación de valor, a partir de 500 voy a estar pisando el 0, 501 voy a estar pisando la posición 1, y así voy a sobreescribir todos los valores que ya puse. Entonces, para que esto tenga sentido, vamos a modificar el método put de esta forma. Lo primero que haremos es extraer una constante index que tenga el valor de key módulo de size, porque lo vamos a utilizar en varios lugares. Luego vamos a ir a esa posición en el array y vamos a ver si estaba undefined, es decir, si no la habíamos utilizado nunca. Y en ese caso vamos a poner un array vacío en ese lugar. Luego vamos a crear un objeto contenedor para la key y el valor que nos dieron, y lo vamos a agregar en ese array al final con la operación push. El if que tenemos aquí nos asegura que siempre vamos a tener un array en este lugar. Puede ser que recién lo hayamos agregado y esté vacío, o puede ser que ya tuviera elementos desde antes. Obviamente esto va a hacer que al agregar el elemento al final yo no pise los valores anteriores, pero por supuesto necesitamos hacer más cambios a esta clase para que esto se comporte como un hash table y funcione. Tras la modificación que hicimos en nuestro método put para utilizar un array y entonces no pisar valores y guardar muchos en una sola posición de nuestro array interno table, ahora debemos modificar nuestro método get para que funcione de la misma manera, porque si lo dejamos como estaba, devolveríamos un array en lugar de un elemento. Al igual que en el método put, extraeremos index porque lo vamos a utilizar en más de un lugar, y lo primero que haremos es preguntar si en esa posición existe o no algún elemento. Le vamos a llamar a esto bucket. Si no existe un bucket en esa posición, quiere decir que no tenemos ningún elemento para esa key y podemos directamente devolver undefined. Si sí existe un bucket en esa posición, entonces vamos a iterar los elementos de ese array y vamos a preguntarle a cada elemento si la key que tenía guardada es la key que nosotros buscamos. Si eso es así, vamos a devolver el valor, y si no, vamos a devolver undefined. Recordemos que cuando hicimos la modificación anterior, dejamos de guardar un valor como lo hacíamos antes, pasamos a guardar un objeto que tiene key y value, y esto lo necesitamos justamente para poder encontrar en nuestro bucket el elemento justo que estamos buscando. Un bucket puede tener el elemento de la key 1 y el elemento de la key 501 y de la key 1001, porque nuestro hash table tiene solamente 500 elementos y por lo tanto va a haber colisiones a partir del 500. El 500 va a colisionar con el 0, el 501 con el 1 y así.